Venimos de Geotelecom, somos una agencia de marketing digital, estamos situados en Burgos, la oficina las tenemos en el Monte de la Abadesa, saliendo. Si os fijáis, una oficina bastante grande, pintada de blanco, pues allí estamos. Si salís hacia Palermo, hacia Madrid, ahí nos podéis ver a mano izquierda. Somos especialistas en marketing digital. Bueno, eso somos nosotros los que vamos a presentar. Aunque la charla es de SEO, os voy a hacer un pequeño resumen de todo lo que hacemos. Nosotros somos una agencia, somos Google Partner Premier, somos también agencia preferente para Facebook y tenemos una serie de insignias que nos permite trabajar en todo lo que es el amplio espectro del marketing digital. Lo más importante para nosotros, el trabajo en equipo, la innovación, desarrollos propios, diferentes herramientas que nos ayudan en el trabajo, todas las acreditaciones que tenemos, que hemos sido finalistas en las 3 últimas ediciones que ha habido. El año pasado hubo en los premios europeos de Google. Nunca hemos ganado, segundos y terceros, pero bueno, se irá consiguiendo. Este año hemos salido en la revista de Marketing for E-Commerce dentro de las 25 principales agencias de marketing a nivel nacional. Hemos quedado cuartos también, ahí tenemos que ir mejorando. En estos tiempos nuestro crecimiento se ha multiplicado y eso nos lleva a habernos convertido también en expertos en internacionalización de cuentas a través de diferentes programas en los que estamos incluidos y con herramientas para el desarrollo. En nuestras principales partes del trabajo se divide en lo que es SEM, lo que es publicidad en Google, publicidad en Social Ads, todo lo que es Facebook, redes sociales, gestión de Community Manager para dar servicio a nuestros clientes y herramientas para hacer Marketing Automation, que si otro día podríamos entrar. Esto es la posibilidad de mandar mails masivos, la posibilidad de hacer interactuaciones dentro de las propias webs para conseguir mejores resultados. Y además podemos hacer gestión integral de proyectos haciendo un estudio de un e-commerce, de una web, para intentar buscar los mejores resultados. Esto es analítica de datos. Y, como os decía, somos expertos en toda la parte de internacionalización. Pero lo que hemos venido aquí a hablar es de otra de las patas más importantes de la agencia, que es el posicionamiento orgánico, el SEO de las webs, donde damos servicio a unas cuantas empresas. Clientes, no sé si podemos decir, yo os digo uno que para mí es muy curioso y además nos hace mucha ilusión llevarlo, que es el Museo de Estrella Galicia. En La Coruña llevamos todo lo que es el SEO de sus redes. Y sin mucho más voy a presentar a mi compañera Natalia, que es experta en SEO, que es la que realmente va a dar aquí la charla. Yo os quería hacer una pequeña presentación de todo lo que hace la agencia, que sepáis que estamos en Burgos y para cualquier necesidad os compartiremos la presentación y tendréis ahí nuestros mails. Muchas gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Natasha P. Soy parte del departamento SEO. Y bueno, digamos que toda esta presentación va a ir orientada a atacar, digamos, de forma un poco global lo que es el SEO, ¿vale? Porque es verdad que a diferencia de otros canales es un poco más complicado, más complejo de entender, porque está directamente involucrado lo que es Google, algoritmos y, bueno, varios conceptos que suelen ser bastante complejos, ¿vale? De cara a entenderlo. ¿Qué temas vamos a abordar o qué temáticas? Pues primero, entender lo que es, ¿vale? Cómo funciona y cómo interactúa dentro de lo que es un proceso normal de una búsqueda de un usuario. ¿Para qué sirve y por qué es importante tenerlo dentro de cualquier tipo de web? ¿Cómo funciona y cuál es su papel fundamental, ¿vale? Dentro de tanto de Google como de Firefox, como Yandex, como cualquier motor de búsqueda. ¿Cuáles son las fases de optimización? Es decir, cómo podemos trabajar el SEO dentro de nuestra web. Y por último, un pequeño caso de éxito, ¿vale? De lo que es la empresa. Vale, lo primero, ¿qué es el SEO? Todas las definiciones que se pueden encontrar dentro de cuando buscas en internet es que te van a decir que es un conjunto de estrategias, ¿vale? ¿Por qué? Porque intervienen muchísimos factores, no solo a nivel de diseño, sino también a nivel de contenidos, de palabras clave, de buscadores, de qué tipo de página web. Bueno, hay muchísimas cosas implicadas. ¿A qué van orientadas? Pues a mejorar la visibilidad, el rendimiento, la estructura, la experiencia del usuario y así pues hacer que nuestra web pues vaya escalando en las posiciones de búsqueda.
Estas estrategias se trabajan, digamos, en dos entornos. Por una parte, un entorno interno, al que le llamamos on-page, es decir, qué es todo lo que puedo hacer en mi página, ¿vale? Como tal. Y luego un entorno externo, que es off-page, es decir, qué cosas externas puedo hacer para que mi página web vaya posicionando mejor o vaya escalando en posición. Vale, ¿para qué sirve? ¿Cuál es su objetivo fundamental? Lo básico, que nos vamos a encontrar en cualquier guía, es que mejora el posicionamiento. ¿Esto en base a qué? Pues a las recomendaciones de Google. Pero al final, digamos que el SEO, más allá de hacer trampas para que nuestra web vaya posicionando, el objetivo fundamental es mejorar la experiencia del usuario. Cuando hacemos una búsqueda, cuando vamos a comprar, yo que sé, unas zapatillas deportivas, lo que queremos es que Google, esos resultados, se acerquen lo más posible a lo que realmente queremos encontrar. En esto se basa el SEO, en facilitar al usuario que tenga, digamos, unas opciones realmente interesantes, que el usuario entre en nuestra web y, por supuesto, que en el caso de tiendas online, pues que compre, ¿no? Que es el objetivo fundamental. Ahora bien, ¿cómo funciona? He dejado por aquí este gráfico porque creo que se entiende bastante bien, porque para entender cómo se involucra el SEO en todo esto, pues también hay que entender cómo es un proceso de búsqueda, ¿vale? Normal. En un primer caso, pues un usuario hace una búsqueda, ¿vale? Por ejemplo, pues móvil Samsung, por poner un ejemplo. Cuando el usuario hace esta búsqueda, estas palabras clave que solemos poner en el buscador, se van al servidor de Google. Este servidor pues aquí pone una cifra de 10.000 equipos conectados, pero estoy convencida que son muchos más, ¿vale? Esa búsqueda deriva a todos estos servidores, Google analiza esa búsqueda, mira qué páginas web corresponden con esa búsqueda que ha hecho el usuario, bueno, hace este estudio, y luego aquí viene el punto más importante, que es esa petición viaja hasta los servidores de documentos que contiene una copia de todas las webs que Google ha visitado alguna vez. Ahora bien, aquí surge la pregunta de, vale, Google me lanza un montón de resultados. ¿Qué es lo que hace que una página o una web me salga primero que otra? Siempre cuando hacemos una búsqueda de un producto, vemos que casi siempre está Amazon arriba, ¿no? Esto tiene un sentido. Y es que para Google, la calidad de una web, digamos que se ratia o se puntúa en función del page rank, ¿vale? Este es un concepto muy importante dentro del SEO porque lo que quiere decir esto es que cada web, una vez que Google entre, pues le da un puntaje en función de la velocidad, en función del diseño, de las palabras clave y demás. ¿Qué es el PageRank? Pues es un conjunto de algoritmos que determinan la popularidad de un sitio web. Y luego, pues mientras mejor sea el PageRank, pues obviamente mejor va a estar posicionada la web. Una vez que determina este puntaje, pues simplemente se genera la página de búsqueda, que es esa página de resultados cuando hacemos una búsqueda y vemos que hay un montón de URLs. Ese es el resultado que nos arroja Google, ¿vale? Y es así como funciona. ¿Dónde interviene el SEO? En este punto de aquí. ¿Cómo puedo yo hacer que mi página tenga un mejor puntaje y por lo tanto aparezca en las primeras posiciones? Ahora bien, he hablado antes que el PageRank es un conjunto de algoritmos, ¿vale? Digamos que es un proceso un poco complejo. Esto que vemos aquí es un listado de los algoritmos más importantes que ha hecho Google. ¿Qué son algoritmos? Pues desde que se inventó el Internet, ¿vale? Obviamente no tenemos el mismo buscador ahora que hace 10 años, ¿no? Ha ido evolucionando, ha ido mejorando. ¿Y esto cómo lo ha hecho? Pues con estos algoritmos. Lo he puesto así de forma un poco tan dinámica porque realmente es la base fundamental del buscador de Google. Por eso ha sido tan famoso, porque ha ido mejorando, ha ido implementando nuevas tecnologías, mientras que otros, por ejemplo, el Internet Explorer, pues ha muerto prácticamente, porque no ha sido tan potente como lo es Google. He resumido aquí lo más importante, ¿vale? Pero sobre todo los dos de base son los dos primeros, que es el Google Panda y el Google Penguin. ¿El Google Panda qué hace? Pues analizar mi contenido, ¿vale? Si mi contenido es de calidad. ¿Por qué? Porque una cosa es que a lo mejor un usuario pues hace una búsqueda de, yo qué sé, una receta, ¿vale? De un platillo. Entras y claro, bien, el usuario entró, pero es que ese contenido que hay dentro tiene que tener una calidad, tiene que ser útil para el usuario tiene que entenderlo, tiene que leerlo, tiene que quedarse en la web. Entonces, en esto se basa este algoritmo. El segundo es Penguin, que lo que hace es medir la calidad de los enlaces. Antiguamente se creía que mientras más enlaces tenía, pues mejor. Entonces la gente solía poner al final un montón de enlaces, incluso en color blanco para que no se viesen, y esto al final lo que hacía era perjudicar, porque no es que tengas 8.000 enlaces, es que sean enlaces de calidad. Entonces este algoritmo pues estudia eso.
El Google Pigeon, este es de búsquedas locales, ¿vale? Cuando hacemos una búsqueda, por ejemplo, ferretería en Burgos, no sé si han podido ver, o un banco, por ejemplo, que sale una ficha con un mapa. Suele salir los diferentes puntos, información de la empresa, el número de teléfono y demás. Esto es una búsqueda local. Las búsquedas locales son pues, cuando buscamos algún servicio o alguna tienda seguida de una ubicación geográfica, ferretero en Madrid o abogado en Barcelona, por ejemplo. Esto activa estas búsquedas locales. Luego, el Hummingbird eran ya más búsquedas por voz. Claro, con el avance tecnológico de los móviles, pues ya dejamos de escribirlo, ¿no? Y ahora buscamos por voz. Entonces, se centró mucho en eso. La del 2015 es quizá la que más ha tenido impacto ahora. ¿Por qué? Porque antes la mayoría de gente entraba por internet pues, por un ordenador convencional. Comprabas por un ordenador convencional. Ahora, la mayoría de compras y la mayoría de tráfico ha crecido una barbaridad en móviles. De hecho, la mayoría de mis clientes superan el 70% de búsquedas en móvil. Entonces, es un dispositivo súper importante. Entonces, Google en el 2015 dijo, vamos a analizar todas las webs a ver si están optimizadas para móvil. Y lo que ocurre en la mayoría de los casos es que no. Entonces, este año, en junio de este año, ocurrió una nueva actualización en la que ya se está penalizando mucho más una web que no esté preparada, ¿vale? Para dispositivos móviles. Estos últimos tres son muy interesantes porque aquí entra la inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Google, para poder ofrecer un buen resultado de búsqueda al usuario, tiene que entender nuestro lenguaje. Hay búsquedas, por ejemplo, cuando buscamos app móvil, ¿vale? Salen unos resultados, y si buscamos aplicaciones móviles, pueden salir otros. ¿Qué hace Google? Entender que las dos búsquedas son lo mismo, son similares, por decirlo así. Todos estos algoritmos van centrados en entender la forma en la que nos comunicamos y en diferentes idiomas, claro. Este último es muy interesante porque se centró en el tema del COVID. ¿Por qué? Muchos blogs, muchas webs empezaron a escribir posts del COVID, mencionando, bueno, recomendaciones y demás. ¿Qué pasa? Muchas de estas o eran falsas, o no estaban certificadas, o tenían enlaces de baja calidad. Entonces, los sitios web que comenzaron a escribir este tipo de contenido y no estaba certificado, pues Google los penalizó un montón y bajaron mucho de búsqueda. O sea que es algo interesante siempre a tener en cuenta. Ahora veis qué aspectos fundamentales intervienen, ¿vale? En lo que es el SEO. He puesto 5, pero realmente son muchos más, ¿vale? Lo primero es la keyword search. La keyword, bueno, su palabra en inglés, pues es una palabra clave, ¿vale? Esas palabras clave que cuando buscamos, pues ponemos, yo qué sé, zapatilla Nike, por ejemplo, pues esas son palabras clave, que son la base fundamental tanto del SEO como de cualquier canal. Analizar mi competencia, esto es súper importante. Si bien es cierto que a lo mejor compararme con Amazon puede sonar inviable, pero es que aún así, comparándonos con Amazon, podemos sacar muchísima información sobre qué productos venden más ellos, cómo puedo aprovechar yo esos datos. El rastreo y la indexación es la parte quizá más compleja dentro del SEO, ahora veremos por qué. La estructura de contenidos, que mi web tenga una organización lógica, ¿vale? De categorías, de productos, de blog incluso. Y por último, la velocidad y rendimiento, que ha sido una de las cosas que ha implementado Google recientemente, que ha afectado un montón, porque ya no es que la web cargue rápido, es que la web sea capaz de cargar rápido en diferentes dispositivos, en diferentes ordenadores. Entonces aquí entra un aspecto técnico que es muy interesante. Vale, las keywords, como he mencionado antes, pues son la base fundamental, ¿vale? de lo que es un proceso de búsqueda. Aquí os he puesto algunos ejemplos de cómo puede variar, ¿vale?, la búsqueda de un usuario en función de cómo formule su pregunta. La primera, Xiaomi Mi A3. Es una búsqueda súper explícita, es una búsqueda que el usuario ya sabe lo que quiere, simplemente necesita ver dónde puede comprar este dispositivo, dónde se puede informar. ¿Qué tipo de usuario, qué tipo de cliente es? Pues el que está buscando algo concretamente, que es una búsqueda explícita. Luego, ¿dónde comprar smartphone Xiaomi? En este caso, el cliente sabe qué modelo quiere, no sabe concretamente cuál es, con lo cual está definiendo un problema o una necesidad en este caso. Mejores smartphone Xiaomi. Aquí sabe que la marca que quiere, pero necesita saber cuáles son los mejores de esa marca. Con lo cual es un usuario que describe exactamente lo que necesita y por tanto quiere un contraste de la información.
Y por último, smartphone del 2021. Este es el usuario que digamos que está, que acaba de nacer, por decirlo así. Es un usuario que apenas está haciendo una búsqueda muy genérica. Pues es un usuario que al final lo que busca es información. Ahora bien, ¿por qué explico todas estas diferentes formas de buscar algo? Porque lo que tenemos que hacer dentro de nuestra web es responder a todo eso. ¿A través de qué? De las keywords. Un usuario puede que me busque, yo, por ejemplo, tengo una página web de móviles, como es este caso. Claro, yo necesito atacar a los diferentes usuarios. Puede que el primero no me compre, porque el primero está buscando información muy genérica, pero si soy capaz de dar la información correcta, si el contenido que le doy es útil, pues ese usuario es muy probable que pase de aquí a aquí arriba y consigamos esa compra. Es la idea, ¿vale? Del uso de keywords dentro de una web, que podamos, sí. ¿Esto de las keywords estaría asociado con la etiqueta meta de keywords? ¿O No, también la con etiqueta meta realmente ya quedó muy descontinuada en el tiempo, de hecho ya no se usa. Estas keywords, ¿dónde van? Dentro del contenido, dentro del title, dentro de la descripción, dentro de las imágenes incluso, ahora veremos cómo. Entonces digamos que esta es la idea fundamental, ¿vale? De las keywords. He dejado por aquí algunas herramientas, ¿vale? La mayoría son gratuitas, salvo Keyword Tool, pero bueno, tiene opciones gratuitas. ¿Qué podemos hacer con ellas? Pues con ellas podemos, si yo quiero vender ahora, por ejemplo, una mesa de madera, por poner un ejemplo básico, pues me voy a estas herramientas, pongo mesa de madera y estas herramientas van a ser capaces de no solo darme sugerencias, ¿vale? De cómo puedo incluir este contenido, sino también si es algo que se busca frecuentemente. Porque claro, no es lo mismo buscar piano dentro de Google, que vemos arriba el número de resultados, que es una barbaridad, a buscar, pues no sé, esternocleidomastoideo. Sabemos que son búsquedas que no van a dar resultado. Entonces, si yo voy a vender un producto o quiero crear una categoría que no tiene muchas búsquedas, pues lo puedo consultar con estas herramientas, ¿vale? Les he dejado también el enlace. Y así se puede. Perdona, ¿Sí? no se veían los dos iconos de las herramientas, que son ese naranja y el de abajo. Este y el de abajo, ¿no? Pues te digo los nombres. Google Trends, bueno, esta es de Google, ¿vale? Es muy básica. Keyword Tool. Uber Suggest, ¿vale? Y Cognitive SEO. Perdona, de todas formas, yo os voy a pasar la presentación a todos en PDF para que la tengáis, ¿vale? Que además me imagino que habrá enlaces que vendrán habilitados, con lo cual por ahí podéis linkar directamente y os llevará al contenido. O sea, que eso yo os lo pasaré para que lo tengáis. Vale. Es verdad que aquí detrás se ve un poco justo. Sí, ¿no? De igual forma, creo que están en nuestros correos, ¿vale? En la presentación, o sea, que si alguien tiene alguna duda puntual o lo que sea, me puede escribir, ¿vale? Y sin problema lo voy a resolver. Vale, como he dicho antes, bien, no es solo que yo tenga unas keywords y todo bien, sino que tiene que tener una coherencia dentro del sitio web. A eso le llamamos en SEO semántica, SEO, ¿vale? La semántica en SEO lo que trata es de estudiar esas palabras clave y ver cómo puedo incluirlas en el contenido, ¿no? Que al final es lo interesante. Respondiendo a la pregunta de antes, ¿dónde se añaden, ¿vale? Esas keywords? Pues se añaden en los textos de las categorías, en el caso de que sea un producto, o en el texto de un post de blog, en el caso de que sea un blog, directamente en las fichas de los productos, en el atributo alt de las imágenes y en el title y la meta description. ¿Qué es esto? Estas son cosas fundamentales en SEO, ¿vale? Esto de aquí. Cuando hacemos una búsqueda, ¿vale? He puesto el ejemplo de Cámara de Burgos, vemos que hay, bueno, pues un listado de URLs. Lo que está en color rojo es lo que llamamos el meta title, ¿vale? Que es uno de los atributos fundamentales. ¿Por qué? Porque cuando un usuario hace una búsqueda, lo que sale en el title es justamente lo que para Google cree que puede satisfacer esa búsqueda. Por eso, si alguien está buscando, por ejemplo, cámara de comercio, ¿vale? Y yo en el title no pongo cámara de comercio, es bastante improbable que aparezca esa URL. Lo mismo si tengo en mi web pues, pantalones de algodón, pues yo tengo que poner en el title pantalones de algodón, para mujer, para hombre, para lo que sea. Pero mi title tiene que satisfacer a esa búsqueda. Y luego en verde la meta description. Es verdad que la meta description no afecta al 100% del posicionamiento SEO, pero sí que favorece que un usuario me dé clic. Claro, no es lo mismo que yo haga una búsqueda y la meta description esté vacía, a algo que te pone envío gratis o envío gratis a partir de tanto o ofertas en lo que sea, pues es bastante más llamativo. Vamos a ver aquí algunos ejemplos, ¿vale? Que son interesantes. Esta es la web de Zalando, ¿vale? Todos lo que la conocemos, es una web muy grande de ropa.
Y vemos cómo tienen ellos lo que son los titles y las descripciones. Por ejemplo, zapatillas deportivas de hombre. Y el nombre de la tienda en este caso. Zapatillas deportivas Adidas de hombre. Es decir, ya no es solo la marca, sino también es a quién va dirigido. Y algo muy frecuente es poner el nombre de la web, bien al inicio o bien al final. ¿Por qué? Porque al final me interesa que cuando un usuario haga una búsqueda, pues me identifique, ¿vale? El nombre de la imagen. Y para ver un ejemplo de cómo, bueno, vamos a ver lo mejor con este ejemplo de aquí, cómo se incluyen las keywords, ¿vale? Esto es un ejemplo de una web, ¿vale? Cualquiera. Y vamos a ver cómo hacen ellos el tema del texto, ¿vale? Esto es ropa de cama, por ejemplo. La cantidad de texto que tiene esto en su categoría es abismal, ¿no? Es súper grande. ¿Qué hacen ellos? Pues si mi keyword principal o mi interés es que se posicione ropa de cama, ¿vale? Yo tengo que intentar usar variantes de ropa de cama. ¿Ellos qué hacen? Ropa de cama barata. Responden, ¿qué es la ropa de cama? Tipos de ropa de cama online. Y en el texto pues ya van poniendo cosas. Encuentra aquí 2.500 modelos, ponen el precio, ponen alguna importante principal, comprar ropa de cama online, variar mucho la keyword, ¿vale? Esta es la idea. Esto lo he puesto como ejemplo porque creo que se ve bastante bien. Esto mismo encontraremos pues en PC Componentes, en Zalando, ya lo hemos visto, en webs muy grandes suele estar esto, ¿vale? Porque al final lo que quieren ellos es que un usuario que busque ropa de cama o textil para cama o cualquiera de sus variantes llegue a la web, ¿vale? Esa es la idea. Ahora, ¿cómo intervienen el tema de contenidos y blogs? No sé si alguien que haya asistido hoy tiene un blog, pero bueno, los blogs, el objetivo principal es responder a las dudas o a la pregunta de un usuario, ¿vale? Por ejemplo, ¿cómo reparar una lavadora? Tenemos el caso de un cliente, bueno, que ahora lo veremos, que tiene un blog y realmente responder a esa pregunta le ha derivado a un montón de ventas, porque claro, ¿cómo reparas un horno, por ejemplo? Respondes a la pregunta y luego le dices al usuario, pues que sepas que aquí tienes piezas para reparar tu horno y ya le ofreces las piezas. Entonces el objetivo de un blog, sobre todo cuando está en un e-commerce, es que la información obviamente sea muy útil, pero que también te pueda derivar una compra, ¿no? Que es lo interesante. En este gráfico que vemos aquí es un ejemplo de una web, ¿vale? El color rojo, esta zona de color rojo es el blog y el resto, pues las categorías y demás. ¿Qué es lo que llama la atención? Que es un e-commerce, no es un blog, no es un portal de información, es un e-commerce y su sección más importante es el blog. ¿Por qué? Por eso mismo, porque al final han sabido optimizarlo, han sabido utilizarlo también pues, para compras y actualmente corresponde a una parte fundamental para su negocio, que es un e-commerce, es curioso. Algunas recomendaciones, pues lo primero, estudiar la periodicidad, ¿vale? Normalmente recomendamos que sea entre 1 y 2 posts a la semana. Eso sí, que estén bien trabajados, que estén optimizados. Sabemos que es súper complicado porque esto requiere un estudio previo. ¿Qué temática voy a trabajar? ¿Qué palabras tengo que meter? ¿Qué enlace tengo que meter? Es muy complicado, pero es verdad que si no se puede en 2 semanales, pues 1 semanal, ¿vale? Pero que esté muy bien hecho, que esté muy bien pensado, muy bien construido. Luego, pues que la temática sea coherente. Si mi web es de diseño de modas, pues no voy a hablar de piezas de reparación de coches, ¿no? No tiene sentido. Tiene que tener ciertas temáticas, ¿vale? Que si bien no sean el 100% lo que hace mi web, pues esté relacionado, ¿no? Por supuesto. Luego, ofrecer respuestas, lo que comentaba antes, a las necesidades del usuario e incluir enlaces internos. Pasa mucho que, bueno, creamos un post y todo muy bien, pero no lo enlazamos con nada. Entonces, al final, yo puedo tener ciertos posts de blog que estén súper bien posicionados, pero se quedan allí en el tiempo. Entonces, pasa mucho también que hay artículos que son del 2015 y se quedan en el olvido y resulta que se pueden actualizar y aprovechar ese posicionamiento. Entonces, el de incluir enlaces internos es algo también muy importante. Vale, ahora viene la parte más complicada, ¿vale? De lo que es el SEO, porque intervienen muchísimos factores técnicos, muchos cosas de temas informáticos también, así que si surge cualquier duda, pues adelante, ¿vale? Esto a la derecha, ¿vale? Es un gráfico de María José Chacón, que es una chica muy conocida dentro del mundo SEO, en donde explica cuáles son los elementos que intervienen en el rastreo y la indexación, ¿vale? ¿Pero qué es el rastreo y la indexación?
Pues cuando Google pasa por mi web, ¿vale? Bien, pues lo puede analizar, puede todo bien, pero yo tengo que ser capaz de facilitarle esa tarea. Que suele ser muy frecuente que cuando Google entra por mi web, en vez de posicionar, no sé, categorías, empieza a posicionar las URLs de política de cookies, aviso legal, contacto, formularios, empieza a indexar cosas que no nos interesan. Entonces, la idea que tenemos que hacer en esta parte es facilitar a Google que entienda nuestro contenido, ¿vale? Y pueda acceder a él. ¿A través de qué? Pues a través de estos elementos, ¿vale? El MetaRobots, no sé si a alguien le suena, pero bueno, es una etiqueta, ¿vale? Que va dentro del código de la página y tiene dos estados, por decirlo así, index y follow. ¿Qué pasa? Si yo tengo un no index no follow, quiere decir que le estoy diciendo a Google que no rastree mi web, o sea, que la ignore. Esto ha pasado también en algún caso con algún cliente que han implementado un módulo de PrestaShop o algo así y ha alterado toda la web, haciendo que todo empiece a estar desindexado, ¿vale? Esta etiqueta importante, siempre tenerla index follow según el caso, ¿vale? Hay varios tipos, pero bueno, no voy a entrar demasiado con esto. La etiqueta canónica, ¿vale? Esta también es súper curiosa y es algo que la mayoría de desarrollos web no la suele tener muy en cuenta. Esto es una etiqueta que sugiere a Google cuál es mi contenido original. Por ejemplo, no sé si han visto en una página web en un e-commerce cuando abajo en la parte inferior pone página 1 de 3000 y luego pasas a la página 2. Claro, ya estas páginas para Google es una página independiente, pero al final es exactamente lo mismo. La página 1, la 2, la 3, la 4, si bien varían los productos, sigue siendo la misma página, ¿vale? Entonces, esta etiqueta canónica lo que hace es decirle a Google: oye, mi página principal es esta, no la siguiente. ¿Por qué? Porque si no, Google va a entender que es contenido único y ahí es cuando vienen los problemas. Cuando Google entiende que tienes contenido duplicado, que tienes todo igual, que tienes el mismo title, que tienes todo, entonces esta etiqueta pues se usa para evitar eso. Luego, robots.txt y sitemaps, ¿vale? Son dos archivos. Son archivos realmente que están dentro de todas y cada una de las páginas web. Se suelen generar de forma no aleatoria, sino predefinida. Es decir, cuando se crea una página web en WordPress, por ejemplo, o en PrestaShop, esta página se crea de forma automática. Es una página que lo que ayuda es a, por ejemplo, si yo no quiero que un usuario entre a una URL porque es privada o lo que sea, pues en este archivo podemos decirle que la ignore, que tanto Google como otros buscadores, ¿vale? Siempre digo Google, pero entendamos que hay más buscadores. Luego el sitemap es un índice, ¿vale? Lo que hace es decirle a Google que tengo un listado, ¿vale? De URLs. Es un archivo que lo que hace es decir, oye, pues tengo 10.000 URLs, ¿vale? Y esto hace que, bueno, pues Google pueda acceder a todo. ¿Qué ocurre también? Que hay veces donde estos sitemaps se generan de forma automática y me mete allí pues imágenes, PDFs, las URLs esta de sobre nosotros, aviso legal y tal. Entonces la idea es que lo tengamos optimizado, ¿vale? Y la última parte de lo que es el rastreo y la indexación son los enlaces, evidentemente. Enlaces externos e internos. ¿Qué son los externos? Pues cuando hay un enlace en otro sitio web que apunta al mío, simplemente. ¿Qué se busca con estos enlaces externos? Pues que obviamente ese sitio que apunte a mi sitio web pues tenga autoridad, sea interesante. No sé si alguien ha tenido alguna experiencia con spam, pero bueno, suele ocurrir mucho que de pronto vemos que tenemos visitas de la India y muchas veces es porque hay enlaces dañinos para nuestro sitio web que son externos, ¿vale? También hay que tener bastante cuidado con eso. Si alguien tiene alguna duda de esta parte, porque espero que es bastante más compleja. Vale, y luego este punto es quizá el más reciente. En la última actualización de junio-julio, pues es cuando se ha empezado a considerar esto, ¿vale? Es la velocidad y el rendimiento. Antes sí que se tenía en cuenta, pero digamos que ahora es cuando Google ha dicho necesito cambiar cosas. Y ha creado estas tres métricas, ¿vale? Que se llama Core Vitals, o métricas vitales, o puntajes vitales, o como lo queramos llamar. ¿Qué es esto? Pues esto lo que hace es medir la velocidad de mi sitio web. Le asigna un puntaje a mi sitio web en base a qué tan rápido carga, qué tan rápido carga el contenido que pesa más, etc. Yo tengo mi web, ¿vale? Acabo de crear una web. ¿Cómo puedo medir el SEO o cómo puedo medir la situación actual de mi web?
y cómo evaluar también pues, su crecimiento. Pues estas, ¿vale? Son herramientas que primero son gratuitas, con lo cual está muy bien, y segundo, que son herramientas que me van a permitir hacer un seguimiento de mi web en general. La primera es Google Analytics. No sé si alguien aquí quizá tiene una web y ya lo tiene habilitado, vale, genial. Pues Google Analytics al final es la herramienta más fiel que tenemos. ¿Por qué? Porque es la que mide realmente los usuarios que entran, las transacciones y demás. Es verdad que si está muy allá la medición, pues puede fallar algún dato, pero sobre todo el tema de usuarios y demás es muy importante esta herramienta, ¿vale? Es verdad que una vez que se instala, pues tiene muchas opciones, que igual, bueno, sí que conviene mirar alguna guía o así para sacarle mucho provecho, pero bueno, al final la idea de Google Analytics es justamente eso, hacer un seguimiento de mi web, ¿no? Luego Google Search Console, no sé si también la tienen habilitada en la web, ¿vale? Esta también es una herramienta gratuita, ¿vale? La Search Console. ¿Qué es esto? Pues es la consola de Google. ¿Y qué me permite? Pues me permite ver el rendimiento de la web, me permite detectar errores, me permite ver ahora, con la nueva actualización, cuál es el rendimiento de mi web, qué está fallando, qué URLs tengo que mejorar, me permite ver cuáles son mis keywords. Esto es muy interesante porque a lo mejor tenemos un sitio web y no sabemos qué keywords tenemos, y con esta herramienta se pueden detectar cosas como, por ejemplo, nos pasó una vez con un cliente, ¿vale? Que le iba muy bien, vendía muy bien, pero habían ciertas categorías que le funcionaban muy mal, y era porque muchas de sus keywords no tenían nada que ver. O sea, en lugar de tener, no sé, zapatillas, pues tenía como keyword principal Juan, por ejemplo. ¿Por qué pasaba esto? Porque en su contenido, en lugar de destacar las keywords principales, lo que hacía era destacar el nombre de su equipo de trabajo, por ejemplo. Entonces, esta herramienta es muy útil para eso, para saber qué keywords tengo, si hay algo que no debería estar allí y puedo optimizar, y también oportunidades. Bing es igual a Search Console, solo que orientada a Bing, ¿vale? También es muy, muy útil porque permite pues, hacer informes SEO, detectar errores también. Está muy bien, funciona muy bien, lo he probado recientemente y la verdad es que muy bien. Como dato interesante, que por eso lo he puesto, tiene una modalidad en la que puedes, bueno, a través de inserción de código, puedes grabar sesiones de usuario. ¿Para qué? Pues para ver si mi usuario tiene problemas al comprar, para ver si mi usuario a lo mejor le cuesta dar clic en algo o empieza a dar clic en zonas que no son interactivas, por ejemplo. Entonces, se llama Clarity, por cierto, esta herramienta, por eso lo he puesto allí. Y Google My Business. Esto es algo fundamental, ¿vale? Google My Business, al final, es cierto que se centra más en las búsquedas locales, pero bueno, creo que todo negocio debe tenerlo, ¿vale? Independientemente que solo sea online o solo sea físico, hay que tenerlo. ¿Por qué? Porque con Google My Business, cuando... Bueno, voy a poner un ejemplo porque yo creo que se entiende bien cuando ponemos... Por ejemplo, ¿vale? Esto que vemos aquí, toda esta ficha completa, al final es una búsqueda local. ¿Y qué nos permite Google My Business? Que toda la información de nuestro negocio esté bien optimizada y podamos aparecer aquí, ¿vale? Por eso es muy importante tener esto bien optimizado. Luego abajo he puesto algunas herramientas. Estas sí que es verdad que tienen algunas funciones gratuitas, pero bueno, son de pago, pero son muy potentes, como es Sistrix, que bueno, lo uso yo al día a día, SEMrush, que sonará porque creo que es como la más popular de todas, y Href, que es para tema de enlaces y demás. Vale, ahora, ¿qué necesito medir? Porque es verdad que cuando entramos a Analytics hay una cantidad de datos que igual pues nos volvemos locos, ¿no? Pues en SEO, digamos que las métricas que son más importantes a tener en cuenta, por una parte, los usuarios, obviamente, ¿no? ¿Qué número de usuarios ha entrado en el canal orgánico o en cualquier canal? Los dominios de referencia, es decir, qué dominios tienen enlaces apuntando a mi sitio web, porque así detectamos cualquier cosa rara, ¿vale? Cualquier dominio que no tenga que ver con nosotros. ¿Qué enlaces externos tenemos? ¿Cuál es el porcentaje de rebote? ¿Por qué? ¿Y qué es el porcentaje de rebote? Cuando entramos a una web, damos clic en algo y nos salimos, ¿vale? Ese tiempo que tarda entre que entras e interactúas con algo y te vas, es lo que llamamos el porcentaje de rebote, ¿vale? Mientras más alto sea, peor, porque quiere decir que un usuario entra, mira algo y se va. Es verdad que esta métrica es muy frecuente en blogs, porque al final un usuario entra, se informa y se va, no tiene más interacción.
pero sí que es interesante en los e-commerce, porque si yo en Analytics veo que tengo un porcentaje de rebote altísimo, a lo mejor es que mi usuario está teniendo problemas para la compra, está teniendo problemas para añadir un producto al carrito, por ejemplo, entonces es algo que atacar. Y desde luego lo que nos interesa a todos, los ingresos, ¿no? Ver qué ingresos pues, podemos tener dentro de Analytics y específicamente dentro del canal de orgánico. Vale, ahora vamos a ver pues, el caso de éxito, ¿vale? En este caso pues escogimos a electrotodo.es, que es una tienda online de piezas y repuestos de electrodomésticos. Es una tienda online que actualmente pues, tiene presencia en España y en Portugal también. Tiene más de 10.000 URLs solamente en categorías y productos, es decir, es una web bastante grande. Luego tiene pues, un crecimiento de en torno al 110%, ¿vale? En ingresos desde que inició con nosotros. ¿Cómo ha sido el transitar o qué cosas se han trabajado, ¿vale? Para que la web pues, esté como está ahora? Pues lo primero que hacemos siempre es una auditoría, ¿vale? Es decir, saber en qué punto me encuentro. Pues eso es muy importante, porque no es lo mismo este cliente que un cliente más pequeño, no es lo mismo una web de abogados, por ejemplo, que un e-commerce, entonces siempre es importante una auditoría. Luego corregimos temas de rastreo, tenían muchísimas cosas que Google estaba rastreando que no nos interesaban, lo he dicho antes, páginas de políticas de cookies y demás. Tema de contenidos, tenían muy poco contenido, empezamos a meter muchísimo texto, sobre todo trabajaban mucho con marcas, ¿vale? Marcas de Samsung, Lacoste, todo este tipo de marcas, entonces hicimos uso de ello. Lo he puesto por aquí justamente. Y lo último, trabajamos en link building, que esto es pues una estrategia en la cual buscamos enlaces externos de calidad que apunten a mi sitio web. Por ejemplo, si mi tienda online es de ropa para hombre, por ejemplo, pues yo lo que puedo hacer es buscar blogs de la misma temática, blogs de estilo, blogs de moda para hombre, por ejemplo, y pongo un enlace allí que apunte a mi sitio web, ¿vale? Esta es una de las estrategias que hemos seguido con ellos. Y los resultados la verdad que han sido bastante buenos, sobre todo porque ha habido muchísimas actualizaciones de algoritmo y todas, aquí justo se ve en la gráfica cuando hay una caída como muy dramática, suele ser porque Google ha cambiado, ¿vale? El algoritmo. Y se ve el crecimiento y luego aquí pues simplemente datos globales, ¿no? Los usuarios, por ejemplo, han crecido un 145%, ¿vale? Los usuarios nuevos 129, los dominios de referencia han crecido un 200%, transacciones 94% y los ingresos casi un 120%. O sea que al final, cierto es que el canal orgánico, ¿vale? Es más lento de lo que puede ser Google Ads, porque al final, o SEO, al final yo invierto algo, tengo un retorno y ya está, fin, ¿vale? Eso en cuanto a otros canales. En cambio en SEO, es verdad que es un proceso un poco más lento, ¿vale? En el tiempo, pero suele ser bastante más estable, por decirlo de alguna manera. Al final, que un usuario me conozca, ¿vale? Sepa mi marca, cada vez que piense en un producto, piense en mí, pues todo esto también tiene que ver mucho con el trabajo orgánico, ¿vale? Entonces, por eso queríamos poner pues, este caso de éxito. Vale, he puesto aquí, ¿vale? Algunas preguntas frecuentes que nos suelen preguntar un montón. La primera es, ¿por qué lo necesito? Vale, es cierto que al principio, a lo mejor, estudio mi situación y digo, quizá no me lo puedo permitir ahora o quizá no puedo, tener un servicio como tal, pero realmente va a ser muy difícil, ¿no? Ir escalando si al final no se trabaja esto como base. ¿Por qué? Porque constantemente Google hace cambios de algoritmo, empiezo a tener en cuenta velocidad y muchísimos factores que no estoy trabajando y que me va a costar crecer en la web si no los trabajo. ¿Cuándo lo necesito? Nunca hay un tiempo exacto para comenzar. Hemos tenido clientes que a lo mejor han empezado de cero, ¿vale? Que tienen una web totalmente nueva, y clientes que han tenido hasta 7 años dentro del mundo online. O sea que no hay un punto exacto para comenzar, siempre es bueno comenzar. Y luego en base de cómo esté la web, pues se trabajan unas cosas u otras, ¿no? Evidentemente, pero nunca hay un tiempo exacto. ¿Me vale para mi tipo de web? Sí, no hay ninguna web que no se pueda trabajar el SEO, ninguna. Puede ser un blog, ¿vale? Es decir, yo tengo un blog de moda, puedo trabajar el SEO.
tengo un blog de recetas, puedo hacerlo, un blog incluso personal, también puedo hacerlo, un e-commerce, por supuesto, y también las típicas web de servicio, tipo abogados, tipo servicios en los que a mí no me interesa que me compren, pero sí me interesa que me contacten por un formulario, por ejemplo. Estas webs las llamamos webs de leads, ¿vale? Porque el objetivo no es la compra, sino el contacto. Estas webs también se trabajan con el SEO. Y luego, ¿cuánto tiempo necesitaré? Antes se creía que el SEO pues, se trabajaba una vez y ya está. O sea, se hacía lo mínimo y ya no se trabajaba nunca más. Pero como hemos visto con las actualizaciones y demás, siempre conviene pues, que esto perdure en el tiempo, porque si bien hay cosas que se pueden sanear, ¿vale? En 6 meses, por poner un ejemplo, pues Google va a ir cambiando y yo tengo que adaptarme a esos cambios, porque si no, pues ha habido muchísimos casos de muchísimas webs muy grandes que ha venido una actualización, no trabajaban en SEO y pues se han ido a donde se han ido, ¿no? Muchos ejemplos de webs muy grandes, le ha pasado a PS Componentes en algún momento, le ha pasado incluso a Amazon en algún momento, o sea que nadie se escapa de esto, ¿vale? Por eso quería dejar estas preguntas que suelen ser muy frecuentes. Así que nada, en principio está.